segmento Otras Miradas, la palabra de Verónica González, periodista, columnista de la TV Pública en Visión 7. Nos habla de accesibilidad, mujeres y discapacidad. Mira, la discriminación que sufrimos las mujeres empieza en la casa, cuando no te capacitan igual que a los varones, porque igual el objetivo es que te cases con un muchacho que supla lo que a vos te falta, ¿no? Lamentablemente todavía pasa con las mujeres con discapacidad intelectual que las esterilizan. Y eso ocurre y es más común de lo que pensamos. Pasa con las mujeres que, según una estadística de la ULAC, de la Unión Latinoamericana de Ciegos, 9 de cada 10 mujeres con discapacidad sufrimos algún tipo de violencia. La exclusión también es una forma de violencia, porque si yo salgo de casa y no puedo subirme a un transporte porque estoy en una silla de ruedas y la rampa del transporte no funciona, y después cuando voy a estudiar no puedo ni siquiera ir al baño porque no hay un baño accesible, y me tengo que enfrentar con la mirada del otro que me marca todo el tiempo que tengo alguna diferencia y que me miran como un bicho raro. Entonces son todas cuestiones que vulneran derechos y que violentan. La accesibilidad hay que contemplarla en un sentido amplio. La accesibilidad no es solo la accesibilidad física, sino también el acceso a la información, porque muchas veces esto se pierde, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad lo asociamos a la rampa. La verdad es que es un tema bien complejo. A mí me preocupa mucho el acceso al transporte, por ejemplo, que la verdad que es caótico y es muy limitante de la participación, de la educación, de la participación social, de la participación política, porque si yo no puedo salir de mi casa y no puedo movilizarme de un lugar a otro, difícilmente pueda construir redes sociales, pueda tener un empleo, pueda educarme, La accesibilidad es un medio para acceder a los otros derechos. Y realmente nos falta mucho. Tenemos que empezar a trabajar en que los medios de transporte sean accesibles para todos, más que en la gratuidad, que es importante la gratuidad, porque hay mucha gente que si no, no podría acceder. También no tenemos que dejar fuera, por la gratuidad, el tema del acceso para personas, sobre todo para personas en silla de ruedas, ¿no? Yo creo que para construir una sociedad que nos incluya a todos y a todas, tenemos que poner cada uno en su lugar un poquito, y me parece que es lo mejor, porque lo diverso enriquece, y tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque ya sabemos que la discapacidad es una construcción social y que tiene que ver con una persona que sí tiene una deficiencia, algo que no puede hacer, y un entorno que puede o complicarle la vida o facilitársela. Entonces, de cada uno de nosotros depende poder construir una sociedad que realmente nos incluya a todos y a todas. Pensiones para personas con discapacidad. Nos informa Mercedes Moreno. Bueno, mi nombre es Mercedes Moreno, yo soy articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde el año 2010 contamos en Tres Arroyos con una oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el Centro de Articulación. Este Centro de Articulación está ubicado en calle Dorrego 361 de nuestra ciudad. Las pensiones no contributivas es una línea de trabajo del Ministerio, pertenecen al Ministerio desde hace muchos años. A partir de este año se hacen en esta oficina de Dorrego 361. La idea es que toda persona que quiera iniciar una pensión o que tenga alguna inquietud sobre una pensión ya tramitada pueda dirigirse acá a la oficina. Los días que se atienden pensiones son lunes y miércoles de 8:30 a 13 horas. Bueno, lo que ha sucedido a partir de mayo, Patricia, es una reevaluación que se hizo en todo el país. Es una reevaluación de las pensiones por discapacidad, y lo que se buscó es saber si hubo alguna modificación en la situación que originó la discapacidad. Esta reevaluación es muy sencilla, es a partir del certificado médico oficial, que es el que se tramita en esta oficina, no es el mismo de provincia, es otro certificado que la persona que tenía una pensión recibió en su casa.
sea, la persona recibió en su casa un sobre con una carta y este certificado para completar. El certificado lo tiene que hacer completar por su médico de cabecera, con firma y sello del médico y de la directora del hospital. Y con eso dirigirse a la oficina de Dorrego 361. Nosotros lo que queremos reforzar es este tema de la reevaluación. En Tres Arroyos hay 1.310 personas con pensión no contributiva. Y alrededor de 960 con pensiones por discapacidad o lo que se llama pensión por invalidez. De esas personas, más o menos el 50% han venido a hacer esta reevaluación. Esto es importante, o sea, para aquellas personas que recibieron la carta y todavía no completaron el trámite, que lo hagan. Y aquellas personas que comenzaron a cobrar su pensión desde el año 2003 hasta septiembre del año 2012 y no recibieron la carta, que se acerquen acá a la oficina porque le vamos a entregar para que hagan el trámite. Esto es importante porque en el recibo de cobro del mes que viene, o sea, en el recibo de cobro del mes de julio, que se cobra en agosto, les va a aparecer la leyenda a esas personas que va a decir presentarse urgentemente en la delegación de la Comisión Nacional de Pensiones más cercana a su domicilio para actualizar su documentación. Se refiere a esto, ¿sí? A la reevaluación del certificado médico oficial. Y tienen que dirigirse a nuestra oficina Dorrego 361. Las personas que recibieron la carta y no completaron el trámite, y aquellas que tenían mal anotado el domicilio o se mudaron y que por lo tanto no recibieron la carta y que están cobrando pensiones desde el año 2003 hasta septiembre del año 2012. ¿Sí? Bueno, que desde acá, desde el Ministerio, trabajamos desde la lógica que nos indica la ministra Alicia Kirchner, que tiene que ver sobre todo y fundamentalmente con el acceso a derechos. La pensión no es un beneficio, sino es un derecho a tener un ingreso económico que no le soluciona la vida a nadie, esto lo sabemos, pero que ayuda en la posibilidad de la persona con una enfermedad o con una discapacidad a tener abordadas algunas cuestiones. La doctora Isabel Ramos Bardé nos va a hablar de dos temas en el aspecto legal: Certificado Único de Discapacidad, CUD, y la Convención. Es muy importante saber con qué beneficios cuentan las personas con discapacidad. Preliminarmente debemos aclarar que para poder gozar de los beneficios, beneficios y derechos, diría yo, más que beneficios, ¿sí?, es preciso contar con el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad, yo siempre digo, que es a la persona como si fuese su cédula de identidad o su partida de nacimiento, para las personas, por supuesto, que padecen discapacidades. ¿Por qué? Porque es quien te abre la puerta a tu trabajo, quien te abre la puerta a la educación, quien te abre la puerta a la salud, y quien permite que verdaderamente puedas desarrollar tu vida como corresponde, conforme te dan todos tus derechos, y así lo marca nuestra convención, igual que el común denominador. Torna, yo digo, invisible en sí la discapacidad, que es lo que se busca. La convención, que vos recién me decías, ¿Qué opinión me merece? Es algo maravilloso lo que se ha logrado, porque bueno, ello permite que ya tengamos nuestra propia ley nacional, donde más allá de que que ratifica esta convención, enarbola los derechos humanos de las personas con discapacidad, de modo tal que pasa a quedar
perfectamente marcado, que la discapacidad se torna invisible. ¿Por qué? Porque cuando vos borres todas aquellas barreras que impiden que la persona pueda desarrollarse o desplazarse o ser incluida, desapareció la discapacidad. ¿Te das cuenta? Vamos a la segunda parte de la entrevista realizada al diputado nacional Jorge Ridas. Después del episodio, ¿qué sentimientos le quedó frente a los agresores? A ver, ¿sintió odio, sintió venganza o varios sentimientos encontrados? La verdad es que trato de no pensar en ello y no guardo ningún sentimiento en particular hacia mis agresores. Una de las pasiones es la política. ¿Cómo ve hoy la Argentina? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es su visión en cuanto al escenario político? Porque bueno, se vienen las próximas elecciones. Me parece central, antes de darte mi visión sobre la Argentina de hoy, contextualizarla en la profunda crisis financiera internacional que empuja a millones de trabajadores del mundo desarrollado al desempleo, con dramáticas consecuencias sociales. En ese contexto, no dudo de que el gobierno va en la dirección correcta. Así lo demuestran todos los indicadores sociales y económicos. Esos mismos indicadores, sin embargo, también nos demuestran que si bien es mucho lo que hemos avanzado en estos últimos años, todavía es mucho lo que debemos avanzar. Por eso creo que las próximas elecciones son muy importantes. Se va a jugar la posibilidad de seguir avanzando en la profundización del proyecto nacional y popular contra una posible regresión de derecha encarnada en todo el arco opositor. La inseguridad, después de vivirla en carne propia, ¿se puede revertir? Al menos frenar desde la política. Vivir la inseguridad en carne propia no te incorpora ningún conocimiento mágico sobre la problemática de la inseguridad ciudadana. Lo que sí está claro es que no será el incremento de penas lo que resuelva este problema. Es más, me parece un error suponer que estamos ante un problema que se resuelve poniendo más policía en la calle o con criterios puramente punitivos. En cuanto a su rol de diputado de la Nación, ¿en qué comisiones actualmente está trabajando? Sé que son varias. ¿Y cree que es necesario abordar proyectos que incluyan la protección social de los grupos más vulnerables, entre ellos obviamente las personas con discapacidad, y bueno, qué proyectos legislativos considera que son necesarios para trabajar en un futuro y que bueno, que hay que reafirmar? Integro 7 comisiones: Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Seguridad Interior, Legislación Penal, Informática, Defensa de la Competencia y Discapacidad. No solo me parece necesario legislar para los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que son esos sectores minoritarios, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, las que merecen que pongamos todo nuestro esfuerzo para mejorar su calidad de vida cotidianas. Me
parece que tanto la reforma del Código Civil como la del Código Penal serán las leyes más importantes que van a sancionarse en el futuro inmediato. ¿Qué opina de la aprobación de la ley de medios? Pregunto esto más que nada porque gracias a la aprobación de la ley de medios es que yo estoy delante suyo y Celta TV es parte de esto, de esta aprobación de la ley de medios. No dudo de que la aplicación plena de la llamada ley de medios va a aportar a una mejor circulación de la información y una mayor pluralidad de miradas críticas sobre la realidad, y eso va a ayudar a construir una democracia de mejor calidad. A la pausa con el spot más inclusivo. No se vayan, regresamos enseguida, un final imperdible. En Tres Arroyos somos más inclusivos. ¿Qué es más inclusivos? Somos una organización no gubernamental que trabajamos sin fines de lucro, integrado por personas y organizaciones de Tres Arroyos, tales como Padres de Igualdad y Futuro, Biblioteca Ilusiones, con el apoyo del municipio. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Estrechar vínculos entre las instituciones que trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, coordinando esfuerzos y objetivos, generando espacios comunes, promover la capacitación de recursos humanos relacionados con la temática discapacidad, concientizar, difundir derechos, impulsar la educación inclusiva y la inclusión laboral, poner a disposición de la sociedad toda la información sobre las personas con discapacidad. Más inclusivos. Invita a instituciones y personas a sumarse a esta iniciativa hacia una sociedad más inclusiva. Email masinclusivos3arroyos@gmail.com. Facebook Más Inclusivos Tres Arroyos.